Queridas hermanas y hermanos, estamos reunidos hoy en esta tarde en un número no tan grande como hubiéramos querido, pero representando a las distintas vicarías y decanatos de esta arquidiócesis. Estamos en el inicio de este proceso diocesano, en la etapa diocesana del sínodo, de la sinodalidad, valga la redundancia, que ha convocado el Papa Francisco. Quisiera ser breve, pero quisiera mencionar 8 palabras y de cada una decir unas muy pocas frases. Como saben, el tema del sínodo, además de ser el de la sinodalidad, se agregan 3 palabras. La primera palabra es la palabra comunión, la segunda participación, la tercera misión. La palabra comunión, que significa estar unidos, comulgar, compartir, estar juntos, tener un mismo ideal, tener algo que nos une, tener algo que es lo que nos da un sentido de participar de una misma iglesia, pero también de una misma humanidad en la que todos somos parte en el conjunto de este planeta habitado por como 7.500 millones de habitantes. Esa palabra comunión es la primera. La segunda es participación y el esfuerzo dentro de lo limitado de las condiciones de pandemia es que podamos participar muchos. Hoy es el inicio, hoy han venido delegados de decanatos y vicarías, pero obviamente el sínodo y lo que se quiere hacer en la etapa sinodal es algo que va después a ocurrir en el ámbito de parroquias, decanatos, vida religiosa, movimientos laicales, grupos juveniles, es decir, es un abrir la participación a todos los que quieran sentirse implicados en este esfuerzo de participar al que la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos invita hoy. Y la tercera palabra es la palabra misión, envío, es decir, no se trata de que celebremos solo aquí nosotros, se trata de que multipliquemos, de que compartamos, de que anunciemos, de que tenemos algo en el corazón que queremos decir, pero que también queremos compartir y que queremos participar junto con tantos hombres y mujeres de este país, de esta arquidiócesis, en este esfuerzo al que el Papa nos ha invitado. Esas serían las primeras 3 palabras: comunión, participación, misión. El Papa, en el domingo pasado, cuando inauguró el sínodo desde Roma, comentando el Evangelio de ese domingo, el del joven rico, también va a tomar 3 palabras y sobre ellas va a hacer girar su homilía. Las menciono y hago una muy breve reflexión de cada una de ellas. Las palabras que el Papa va a mencionar son encontrar, escuchar, discernir. La cultura del encuentro, la cultura de encontrarnos, que significa abrirnos a otros, poder dialogar, poder entender, poder compartir. Ese encuentro que es el que el Papa menciona vinculándolo al joven rico, se da en ese encuentro de ese hombre con Jesús. También para nosotros la cultura del encuentro pues nos lleva a que aun en medio de la pandemia estamos invitados al diálogo, al debate, al camino, a hacer las cosas buscando que lo que hagamos esté abierto a otros, que no sea una reflexión que nos invite, y eso insiste el Papa,
que nos invite a la oración y que nos invite a la oración de adoración. Cito textualmente cuando él dice que necesitamos un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, y adorar es dar espacio a esa adoración en la que el Espíritu quiere decir a la Iglesia, para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, para encontrarnos cara a cara, para dejarnos alcanzar por las preguntas de hermanas y hermanos y ayudarnos para que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. De manera que esa es la primera palabra, encontrar. La segunda es escuchar, ser capaces de abrir los oídos, ver qué quiere decir el otro, qué tiene que decir, poderle motivar incluso con preguntas para que el hermano o la hermana hablen, manifiesten lo que está en su corazón, lo que son sus preocupaciones, lo que quisieran pedir, que haya ese ambiente de escucha, que no solo creamos que tenemos la verdad y la tenemos que difundir, que estemos abiertos a las preguntas y a las manifestaciones del corazón de las hermanas y hermanos. La tercera palabra es discernir, que significa como cribar, separar, discernir qué es aquello que Dios quiere de nosotros, que quiere de la Iglesia, que quiere de la Iglesia en este tiempo, que nos pide a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos, a hombres y mujeres, a niños y ancianas, a gentes de todas las generaciones, de todas las culturas, que sintamos que es algo en lo que Dios se quiere manifestar y de hecho se manifiesta en la palabra y en el pensamiento de tantos hombres y mujeres cuyas palabras a veces no escuchamos o simplemente no entendemos. Esas serían las tres palabras que el Papa menciona. Y ahora quiero agregar yo dos palabras más que tienen que ver con el Evangelio de este domingo, que es, como saben, el Evangelio en que los hijos del Zebedeo le piden algo a Jesús y que al final Jesús les va a decir una invitación a servir. Y por eso las dos palabras últimas de las que quiero mencionar son la palabra pedir y la palabra servir. Los hijos del Zebedeo llegaron a pedirle algo a Jesús y creo que esa cultura de poderle pedir a Dios es fundamental en la vida cristiana. Es pedir en oración, es pedir por nosotros y por los demás, es pedir, pero el Evangelio hoy lo que nos muestra es que lo que andaban pidiendo era chance, andaban pidiendo lugares especiales y eso no es lo que Jesús quiere oír o a lo que Jesús quiere responder. Pero sí la invitación de que sepamos pedirle al Señor, pero que también les sepamos pedir a los hermanos y que sepamos pedir a los hermanos aquello que pueden darnos, pedir tiempo, pedir disponibilidad, pedir colaboración, pedir unir los hombros, no columpiarnos en el anda, en la procesión, sino cargar juntos en un caminar largo. Ya sabemos que así son las procesiones, pero aquí estamos hablando de la vida más que de una procesión. Y la segunda palabra, después de pedir, es la que el Señor al final dice: mire cómo son los jefes de las naciones, las tiranizan, las oprimen, no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea servidor. Y por eso la palabra que quiero subrayar ahora al final es la palabra servir, que este sínodo sea un sínodo del servicio de la palabra, del servicio de unos hermanos hacia otros, de saber que podemos dar y que podemos ayudar y que nadie es tan pobre en lo material o en lo espiritual como para no poder aportar. Y nadie es tan rico que no necesite la ayuda de tantos hermanos. Por eso, servir
ayudarnos, estar al servicio los unos de los otros, es lo que también quiere reflejar el espíritu de este sínodo que ahora estamos comenzando en la fase diocesana. Estas serían mis palabras de saludo en este primer momento. Gracias.